¿La segunda trompeta ya ha sonado? Los acontecimientos mundialmente conocidos y actuales confirman que el toque de las trompetas ya ha comenzado. Sigue nuestra saga de las 7 trompetas del Apocalipsis para descubrir cuántas trompetas ya han sonado y cuál es la que está por sonar. Lo que estoy a punto de revelarte, a la luz de la Biblia, nos dará la certeza del punto escatológico de la historia en el que nos encontramos y si en realidad ya ha sonado la segunda trompeta. Ven conmigo en este intrigante y emocionante viaje. El libro del Apocalipsis, también conocido como el Apocalipsis de Juan, es una de las obras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. Su lenguaje cargado de simbolismo y visiones proféticas ha sido objeto de interpretaciones durante siglos, atrayendo tanto a eruditos como a creyentes que buscan entender los eventos futuros que predice. Este libro, situado al final del Nuevo Testamento, es un relato sobre el fin de los tiempos, donde se describe el desenlace de la historia humana bajo la soberanía de Dios. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, y en sus páginas se entrelazan visiones que revelan la lucha final entre el bien y el mal, la caída de los imperios terrenales y el establecimiento del reino eterno de Dios. Uno de los aspectos más impactantes de este libro son las 7 trompetas, cada una de las cuales anuncia un juicio divino sobre la tierra. Las trompetas en la tradición bíblica son símbolos de advertencia y juicio. Desde el Antiguo Testamento, el sonido de la trompeta ha sido un llamado a la batalla, un anuncio de la presencia de Dios o una señal de un evento importante. En el Apocalipsis, las trompetas desempeñan un papel central, anunciando la intervención directa de Dios en los asuntos del mundo y señalando el comienzo de juicios que afectarán a toda la creación. La primera trompeta, el inicio de los juicios. Antes de sumergirnos en la segunda trompeta, es esencial recordar lo que ocurrió con la primera. Según Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó su trompeta y se desencadenó una serie de eventos catastróficos. Granizo y fuego mezclados con sangre cayeron sobre la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Este juicio afectó a la vegetación de la tierra, un recurso vital para la humanidad. La primera trompeta nos introduce a la naturaleza de los juicios divinos. Son cataclísmicos, globales y afectan la creación entera. Pero más allá de los desastres físicos, también son señales espirituales, recordatorios del poder soberano de Dios y advertencias para que la humanidad se vuelva hacia Él en arrepentimiento. La segunda trompeta en el Apocalipsis. Con la primera trompeta resonando todavía en la memoria, nos volvemos ahora hacia la segunda, cuya descripción se encuentra en Apocalipsis 8:9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta visión es aterradora y poderosa. El símbolo de la gran montaña ardiendo en fuego ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos lo ven como un asteroide o un cometa que impacta la Tierra, desencadenando un desastre natural de proporciones épicas. Otros consideran que puede ser una referencia a una erupción volcánica masiva, donde una montaña real, o lo que queda de ella, es arrojada al mar. La descripción de que la tercera parte del mar se convirtió en sangre recuerda las plagas de Egipto, donde el Nilo se transformó en sangre, matando a los peces y haciendo que el agua se volviera imbebible. Este cambio en el mar simboliza la muerte y la destrucción, no solo de la vida marina, sino también de la economía y la subsistencia de las naciones, que dependen de los océanos para el comercio y la pesca. La destrucción de la tercera parte de las naves amplía esta imagen de devastación. En la antigüedad,
Las naves eran esenciales para el comercio y la comunicación entre las naciones. Su destrucción indica un colapso económico y una interrupción en la cadena de suministro global, lo que tendría consecuencias desastrosas para la humanidad. Señales celestiales y su importancia profética. Para aquellos que buscan entender cuándo y cómo podría sonar la segunda trompeta, las señales en los cielos son cruciales. A lo largo de la historia, los eventos celestiales, como cometas, eclipses y otras anomalías astronómicas, han sido interpretados como presagios de eventos importantes, ya sean políticos, sociales o naturales. En el contexto del Apocalipsis, la gran montaña ardiendo que cae al mar puede ser vista como un objeto celestial, un asteroide o un cometa que impacta la Tierra. La ciencia moderna nos ha mostrado que tales eventos, aunque raros, pueden ocurrir y han ocurrido en el pasado, con consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra. El impacto de un gran asteroide, como el que se cree que causó la extinción de los dinosaurios, podría desencadenar terremotos, tsunamis y cambios climáticos drásticos, efectos que encajan bien con la descripción del juicio de la segunda trompeta. Los eruditos en escatología a menudo señalan que debemos observar los cielos no solo por la posibilidad de un impacto de un objeto celestial, sino también por otros eventos astronómicos inusuales. La Biblia misma menciona señales en los cielos como presagios del fin de los tiempos. En Lucas 21, 25-26, Jesús dice: «Y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Aquí, Jesús describe una perturbación en el cosmos que precederá su regreso. Estos eventos podrían incluir eclipses, supernovas, o incluso alineaciones planetarias que, aunque tienen explicaciones científicas, son vistas en la Biblia como señales de eventos mayores en el plan divino. Además, en la historia de la humanidad, los cometas han sido vistos como portadores de malas noticias. Por ejemplo, el cometa Halley fue considerado un presagio de calamidades en la antigüedad. La aparición de tales cuerpos celestes podría ser vista por algunos como un preludio del juicio anunciado por la segunda trompeta. Catástrofes naturales y su papel en el cumplimiento profético. Más allá de las señales celestiales, la segunda trompeta también sugiere un cataclismo natural que tendrá un impacto directo en la vida en la Tierra. La imagen de una montaña ardiendo cayendo al mar evoca visiones de erupciones volcánicas masivas, tsunamis y terremotos. Uno de los desastres naturales más temidos en este contexto es un megatsunami. Un tsunami es una serie de olas gigantescas causadas generalmente por un terremoto submarino, pero también puede ser desencadenado por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas o impactos de meteoritos. La caída de una gran montaña al mar, como se describe en la segunda trompeta, podría causar un tsunami de proporciones apocalípticas que devastaría las costas de varios continentes. El potencial destructivo de un megatsunami no puede ser subestimado. Un tsunami puede viajar a velocidades de hasta 800 km por hora, y sus olas pueden alcanzar alturas de más de 30 metros al llegar a la costa. La energía liberada por un tsunami es inmensa, capaz de arrasar ciudades enteras, destruir infraestructuras y causar la muerte de cientos de miles de personas en cuestión de minutos. La referencia a una montaña ardiendo también podría apuntar a la actividad volcánica. La historia ha sido testigo de erupciones volcánicas que han tenido efectos devastadores en el clima y la civilización humana. Un ejemplo notable es la erupción del volcán Krakatoa en 1883,
que fue una de las erupciones más violentas registradas. La explosión fue tan poderosa que se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia y el tsunami resultante mató a más de 36.000 personas. La ceniza volcánica arrojada a la atmósfera causó un enfriamiento global, afectando las cosechas y provocando hambrunas en varias partes del mundo. Si un volcán de la magnitud del Krakatoa, o incluso uno mayor, entrara en erupción y su colapso enviara una gran masa de tierra al mar, el impacto podría ser catastrófico a una escala similar o incluso mayor. Esto encajaría con la descripción de la segunda trompeta, donde una montaña en llamas es arrojada al mar, provocando la muerte de la tercera parte de la vida marina y la destrucción de naves. Además de los tsunamis y erupciones volcánicas, los terremotos también podrían desempeñar un papel crucial en este juicio. La Biblia menciona terremotos en varias ocasiones como señales de los últimos tiempos. En Mateo 24:7, Jesús advierte: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Los terremotos son uno de los desastres naturales más devastadores que la humanidad puede experimentar. En cuestión de segundos, un terremoto puede destruir edificios, fracturar carreteras y causar un caos generalizado. Los terremotos submarinos, en particular, tienen el potencial de desencadenar tsunamis, lo que podría ser una señal directa del cumplimiento de la segunda trompeta. El colapso del comercio y la economía global. La destrucción de la tercera parte de las naves en la segunda trompeta no solo tiene implicaciones físicas, sino también económicas. En la antigüedad, el comercio marítimo era vital para la economía global. Las naves transportaban bienes entre continentes, facilitando el comercio de alimentos, textiles, especias y otros recursos esenciales. La destrucción de una tercera parte de estas naves simboliza un colapso significativo en la capacidad de las naciones para comerciar entre sí. En el contexto moderno, el comercio marítimo sigue siendo una columna vertebral de la economía global. Aproximadamente el 80% del comercio mundial por volumen se realiza a través del mar. Los puertos, las rutas marítimas y las naves que transportan mercancías son esenciales para el funcionamiento de la economía global. Si un evento catastrófico interrumpiera este comercio, las consecuencias serían desastrosas. Un colapso en el comercio marítimo resultaría en escasez de productos, aumento de precios y, eventualmente, en crisis económicas en varias partes del mundo. Los países dependientes de las importaciones para alimentar a su población o para mantener su industria se verían gravemente afectados. La interrupción del suministro de alimentos podría llevar a hambrunas, y la falta de recursos esenciales podría desencadenar disturbios sociales y políticos. Los eruditos en escatología sugieren que la destrucción de la tercera parte de las naves puede ser un símbolo del colapso económico que acompañará a los juicios de las trompetas. Algunos incluso especulan que este evento podría estar relacionado con un conflicto bélico que afecte a las principales rutas comerciales, o con un desastre natural que inutilice puertos clave y flotas mercantes. Un ejemplo histórico que ilustra el impacto de la interrupción del comercio marítimo fue la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, los submarinos alemanes hundieron miles de naves mercantes aliadas, interrumpiendo el suministro de alimentos y otros bienes esenciales a Europa y otros continentes. Esto causó una grave escasez de recursos, que contribuyó al sufrimiento de millones de personas. En el contexto de la segunda trompeta, un colapso similar podría ser causado por un evento natural, como un megatsunami o una erupción volcánica que destruya puertos y naves,
o por un impacto celestial que desencadene una serie de desastres naturales en los océanos. La conciencia colectiva de la humanidad ante el juicio. Mientras que las señales físicas de la segunda trompeta son aterradoras, no debemos subestimar el impacto que estos eventos tendrán en la conciencia colectiva de la humanidad. A medida que las catástrofes se despliegan, la gente en todo el mundo experimentará un cambio en su percepción de la realidad. El miedo y la desesperación se apoderarán de las naciones, no solo por las pérdidas materiales y las vidas perdidas, sino por la creciente sensación de que el mundo está al borde de un abismo. El miedo es una de las emociones humanas más poderosas. Puede paralizar a las personas, empujarlas a la desesperación, o llevarlas a buscar respuestas en lugares donde nunca antes habían mirado. En tiempos de crisis, las personas a menudo se vuelven hacia la religión, buscando consuelo y respuestas en lo divino. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos, el corazón de los hombres se desvanecerá de miedo. En Lucas 9 y 26, Jesús advierte que los hombres desfallecerán de terror, aprensivos por lo que está sobrecogiendo al mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Esta profecía sugiere que el miedo será una señal distintiva de los tiempos finales, un miedo que no se limita a lo que está sucediendo en la tierra, sino que también está ligado a lo que ocurre en los cielos. Este miedo global podría llevar a un despertar espiritual, donde las personas comiencen a cuestionar sus creencias, su propósito y su lugar en el universo. En tiempos de desesperación, muchas personas buscarán respuestas en la Biblia, en las enseñanzas de los profetas y en las promesas de redención que se encuentran en las Escrituras. Otros, sin embargo, podrían volverse más escépticos, cuestionando la existencia de un Dios benevolente en medio de tanta destrucción. Este despertar espiritual podría ser una de las señales más claras de que la segunda trompeta ha sonado. La conciencia colectiva de la humanidad se verá sacudida, y las preguntas sobre el propósito de la vida y la naturaleza del juicio divino se volverán más prominentes. Interpretaciones de eruditos en escatología. La interpretación de las trompetas del Apocalipsis ha sido un tema de debate entre eruditos durante siglos. Algunas interpretaciones se basan en una lectura literal del texto, mientras que otras adoptan un enfoque más simbólico o alegórico. El enfoque literal sostiene que los eventos descritos en el Apocalipsis ocurrirán tal como se describen. Según esta interpretación, la segunda trompeta implica un evento catastrófico físico que resultará en la destrucción de una tercera parte de los océanos y la vida marina. Los defensores de esta interpretación creen que debemos estar atentos a señales físicas, como erupciones volcánicas, tsunamis y colapsos económicos, como indicaciones de que la segunda trompeta ha sonado. El enfoque simbólico, por otro lado, interpreta las trompetas como representaciones de eventos espirituales o históricos que tienen un significado más profundo. Desde esta perspectiva, la segunda trompeta podría representar un juicio espiritual que afecta a la humanidad en su relación con Dios, o podría simbolizar una serie de eventos históricos que han tenido un impacto significativo en la civilización humana. Algunos eruditos preteristas, que creen que las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido en el pasado, sugieren que la segunda trompeta podría haber sido un evento histórico que ya ha ocurrido, como la caída del Imperio Romano o alguna otra catástrofe antigua que tuvo un impacto global. Por otro lado, los eruditos futuristas, que creen que las profecías del Apocalipsis están por cumplirse en el futuro, ven las trompetas como eventos que aún están por venir. Según esta interpretación, la segunda trompeta es un juicio futuro que marcará el comienzo del fin de los tiempos. Entre los eruditos contemporáneos, hay un acuerdo general en que las trompetas del Apocalipsis deben ser tomadas en serio como advertencias divinas,
aunque la forma exacta en que se manifestarán sigue siendo un tema de especulación. Algunos sugieren que deberíamos estar atentos a las señales en los cielos y en la tierra, mientras que otros enfatizan la importancia de estar espiritualmente preparados para lo que vendrá. La preparación espiritual para el tiempo de las trompetas. Independientemente de cómo interpretemos las señales de la segunda trompeta, una cosa es clara: el llamado a la preparación espiritual es urgente. Las trompetas del Apocalipsis no solo son advertencias de juicios físicos, sino también llamados a la humanidad para que se arrepienta y se vuelva hacia Dios. En la Biblia, el arrepentimiento es un tema central. Jesús mismo comenzó su ministerio con un llamado al arrepentimiento, diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El arrepentimiento implica un cambio de corazón, un alejamiento del pecado y un regreso a Dios. La preparación espiritual también implica una vigilancia constante. Jesús advirtió a sus discípulos que estuvieran atentos y vigilantes, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mateo 24, 42-44. Esto significa que debemos vivir nuestras vidas con un sentido de urgencia, conscientes de que los tiempos finales podrían llegar en cualquier momento. Además, la fe y la confianza en la providencia divina son esenciales. A medida que el mundo se enfrenta a catástrofes y juicios, aquellos que confían en Dios encontrarán paz y seguridad en medio del caos. La Biblia nos asegura que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Salmo 46, 1. A medida que reflexionamos sobre las señales de la segunda trompeta, es importante recordar que el Apocalipsis no es solo un libro de advertencias, sino también un libro de esperanza. Las trompetas anuncian juicios, sí, pero también nos llaman a un arrepentimiento y a una renovación espiritual. Nos recuerdan que, aunque el mundo puede parecer estar al borde del colapso, Dios sigue siendo soberano y su plan redentor sigue en marcha. Así como la primera trompeta fue un llamado a la humanidad para que despertara de su complacencia, la segunda trompeta es un recordatorio de que el tiempo es corto y que debemos estar preparados para lo que vendrá. Ya sea que las señales de la segunda trompeta se manifiesten en nuestra generación o en una futura, lo que está claro es que estamos llamados a vivir en una expectativa santa, esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, mientras observamos las señales y nos preparamos para los juicios venideros, que nuestra fe y esperanza permanezcan firmes en aquel que es fiel y verdadero, quien nos ha prometido que, aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra nunca pasará. Ahora, mira lo que sucederá cuando se toque la tercera trompeta en el siguiente vídeo.